Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube, Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestro invitado de hoy es Mario Buschbinder. Él es argentino y es médico, psicoanalista, es psicodramatista, escritor y poeta. Además, él es fundador y codirector del Instituto de la Máscara en Buenos Aires, Argentina. Y por décadas se ha dedicado a la investigación en el trabajo con las máscaras. Es coordinador grupal y la corporeidad, áreas donde también ha investigado muchísimo. Ha sido docente de numerosas generaciones de profesionales en este ámbito. Además es autor de numerosos libros sobre psicoterapia, psicodrama, psicoanálisis, poesía, teatro, entre otros. Mario, un gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar en el programa. Bienvenidos a todos los oyentes. No sé si son solo oyentes o también las imágenes se van a transmitir. Sí, si es el canal de YouTube, se van a transmitir las imágenes. Así es, Mario. Así Bueno. que es como, vuelvo a agradecerte por la confianza, porque es como que entras a este programa sin saber mucho por dónde va a ir transmitido. Bueno, yo tengo una idea que muchas veces, cuando uno tiene como una cierta confianza, amor con los amigos, poder dejarse guiar por ellos es una práctica muy buena. Interesantísimo, Mario, Sí. gracias. No, Bueno, gracias. y en esta reseña que hacemos sobre tu recorrido profesional, Mario, cómo es que eliges el área de la medicina y luego la psiquiatría? ¿Cómo, perdón, repetí? ¿Cómo es que eliges esta área? ¿Cómo te transformas primero en médico y luego en psicoanalista? Sí, siempre con interrogantes, porque vos me Ah, preguntás cómo llego a ser médico. Bueno, cuando entré en la universidad, cuando salía del secundario, me preguntaba si dedicarme a la investigación en biología, en química, o si dedicarme a la medicina. Y también estaba el tema del teatro, como el ah. tema del arte también como temas sumamente interesantes. Y bueno, al final decidí la medicina y la verdad que muchas cosas de la carrera me gustaron muchísimo, especialmente las partes clínicas. Ajá. Y bueno, cuando me recibí empecé a hacer investigación en biología celular, Qué porque me interesaba interesante. mucho el tema de la embriología. Ajá. Y en la cátedra de histología en Buenos Aires, el embriólogo que yo conocía se había ido al exterior y bueno, fui a otro lugar en la Universidad de La Plata, 40 kilómetros de Buenos Aires, Ya. y había una cátedra de embriología, histología. Bueno, y al final me puse a hacer investigación en biología celular durante todo un tiempo, pero mientras viajaba a La Plata, leía a Bertolt Brecht, Ay. leía En los teatro. tránsitos. ¿Cómo? En los tránsitos, mientras transitabas. Sí, sí, el tren en ese momento funcionaba muy bien en la Argentina, era todo un placer, siempre para mí son placenteros los viajes y poder dedicarme, no sé, a la meditación y a la lectura y a la escritura. Luego de 2 años de hacer investigación en biología celular, algo cambió y decidí abandonar ese campo y dedicarme al psicoanálisis y el psicodrama. ¿Y El cómo, profesor,
Mari, ¿cómo te relacionaste con el psicoanálisis? Yo sé que en la Argentina es como que está en el aire, ¿no? Pero ¿cómo te relacionaste con el psicoanálisis? Ah, fue muy interesante, porque trabajando en biología celular, Sí, eh, bueno, yo trabajaba especialmente con el tiempo mitótico, o sea, el tiempo de la reproducción de las células, ajá, utilizando una técnica con ácido desoxirribonucleico y bueno, y otras cosas. Y estudiando eso y estudiando crecimiento celular, empecé también a, a leer sobre el tema del cáncer y el crecimiento de las células. Y ok. cuando estaba leyendo eso me encontré con un libro sobre psicología y cáncer. ¿Ya? Entonces empecé a leer eso y decía, en un momento utilizaba la palabra histeria. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Entonces ahí me fui perdiendo y empecé a leer de Freud sobre la histeria y aparte tuve algunos temas personales que entraron en ebullición, hice Ajá, una consulta con un psicoanalista por tema de orientación vocacional y él me ¿ya? dijo, ¿usted no estará necesitando un análisis? Y cuando me vi metido en ese desbarajuste eh, personal y de esas intensidades y demás, empecé el análisis y bueno, al poco tiempo abandoné la investigación en biología celular y el Ajá. profesor, era un anatomopatólogo sumamente interesante y demás, cuando, bueno, se enteró de esto, le comunicó a la cátedra, se perdió una persona para la ciencia, dijo. O sea, recuerdo esa frase que parece intrascendente, pero me encantó, me encantó. Linda, sí. Se perdió una persona para la ciencia y se ganó Sí. otra para... Y no sé qué decirte. Creo que también algo del espíritu científico, así como un espíritu para la ciencia y un espíritu para el arte y para la investigación. Sí, Para para la investigación de los rostros, las la máscaras, la corporeidad. investigación. Y ahí Sí. hay algo que a veces cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál es tu filosofía? O alguien dice su filosofía y me pregunta, ¿y cuál es la tuya? Me dicen. ¿Ya? Y a mí lo que me resulta cómodo es algo que leí en alguno de los existencialistas, que, que decía que su filosofía era una errancia. Ay, puros tumbos. También, ¿sabes qué? Como en el aikido, hay que tener unas colchonetas más o menos adecuadas y con los tumbos hay que saber caer. No sé si yo sé Exactamente. caer o no, pero bueno, tratando de sostenerme, por ejemplo, esto, lo de la errancia, es un modo de sostenerme en estas vicisitudes de la vida y de las prácticas profesionales. Sí. Mario, y la investigación que fue como hay una hebra que conecta porque tú sigues investigando, investigas en las máscaras. Es como la investigación, ¿qué significa para ti en términos de sostener la errancia? Y yo pienso que yo voy encontrando algunas verdades, Ah, pero que son parciales. perfecto. Y luego sigo investigando y creo que el tema de la máscara está muy relacionado con esto, porque nosotros el primer libro de máscaras que escribimos, cuando utilizo la primera del plural, me estoy refiriendo que lo escribimos en conjunto con Lina Matoso. El Sí, primer libro se llamó Las máscaras de las máscaras. sí. Como que detrás de una máscara hay otra, y que bueno, nosotros tenemos una definición de máscara que tiene que ver con lo que tapa el rostro, pero después con lo que tapa todo el cuerpo. Y Ajá. después las máscaras están, como algunos han investigado, están en todo el campo de la cultura, las máscaras, no solo como algo que tapan, sino, por ejemplo, están en la literatura, bueno, y en los estudios culturales. Ajá. Entonces,
también pensamos que las teorías y las ideologías son máscaras, y de que detrás de estas vienen otras y vienen otras. Bueno, el espíritu científico habla de esto también, de la transitoriedad del momento del conocimiento. Cierto. Y en tu vida la transitoriedad, Mario, Sí. ¿cómo opera? ¿Dónde la encuentras la transitoriedad? Bueno, en la investigación sobre la relación entre la vida y la muerte, diría. Okay. Como los otros días, claro, estamos en pleno invierno como ustedes, aunque hay una diferencia de 1 hora, Una hora. pero estamos en invierno y estaba en el atardecer, y que ese momento en que se va escondiendo el sol, se va Sí. yendo el sol y se va yendo la luz, a mí me parece como ahí hay como un transcurrir, como un tema de la transitoriedad, y para mí es como un aspecto muy amoroso de la relación con la vida. Y de alguna manera escribí un poema como, si este fuera, este momento tan amoroso del transcurrir y de evanecer del día, fuera también el camino hacia la muerte, bueno, creo que podría transitarlo con una cierta paz. Entonces, ese es el transitar, es claro, también no solo la vida y la muerte en sí como tema biológico, sino como transiciones entre un momento y otro de la vida. Así es, sí. Mario, y en estas transiciones, como tu familia de origen. Bueno, la familia materna es Sí, de origen, bueno, las dos familias son de origen judío. ajá, La familia materna vino de Rusia, ya. serían mis abuelos vinieron de Rusia, y algunos de los tíos, mi mamá nacida en Argentina, es argentina, era argentina, y bueno, la cosa del inmigrante, ¿no? Los viajes, sí. Eran inmigrantes que se fueron estableciendo. La familia paterna, muy distinta, porque gran parte de la familia paterna murió en Auschwitz, Ok, ¿no? En campo de concentración nazi. sí, Y vino mi papá solo, ya. muy joven, alrededor de los 19, 20 años. Ajá, Este, y bueno, él vino previo a la Segunda Guerra, vino entre la Primera y la Segunda Guerra, pero él sería la persecución del antisemitismo, después la persecución que significó la Segunda Guerra en Europa, y toda ajá, esta destrucción. Así que él estuvo muy marcado por eso. seguro. Claro, ustedes denominan al programa herencia y coherencia. Ajá, Tengo una sí, cierta coherencia con la persecución. sí. Si tengo Sí. algún aspecto paranoico, digo, qué buena herencia. Pero Este, además los ¿no? Entre viajes, sí, claro, claro. entre momentos. Mm, Sí, sí. Mi papá no pudo volver a Europa. Y yo viajo a Europa con una cierta frecuencia. Viajo no tanto por turismo, sino que viajo como una cosa de trabajo. ok. Este, Así que los orígenes de la familia tienen que ver con esto, ¿no? Sí. Y ahí Y la historia de amor de tus padres, Mario, ¿cómo se encuentran? creo que mi mamá era empleada de mi padre. Eso no Ya, lo sé del todo. Sí, creo que era así.
Ok. ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Bueno, mi padre fue un gran artesano. Ah, Entonces en una época hacía sombreros, en otras gorras, muñecas, ok. eh, piezas de ajedrez, porque él con la técnica iba incursionando en en distintas modalidades, ¿no? En distintas prácticas. O investigando. Investigando también, claro. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Como eh, siempre mi casa estaba ligada al taller de mi papá. Ah, Hasta que a partir de los 7 años nos mudamos, vivíamos en la zona del centro de Buenos Aires y nos mudamos a uno de los barrios y ya. él tenía en una de las piezas, tenía su taller y luego fue extendiéndolo hacia adelante, hacia ¿Ya? el frente y hacia el fondo. Ok, así como en una franja. Sí, y mi casa estaba en el medio. Entonces yo decía, tengo un poema que dice algo así como que vivía como en una fábrica expresionista. ¡Qué potente! Ya lo creo. Además, en ese contexto elegiste la medicina. Sí, sí. Eh, Mario, ¿y qué número de hijo eres? Yo soy el número 2, El número dos. ¿De cuántos? de 2. De dos. Genial. El Eh, número dos de dos. Nunca me habían hecho esa pregunta, ¿qué número de hijo soy? Y me sorprendí diciendo el número 2, porque me acuerdo en un curso de inglés que hice hace años, en un Ajá, laboratorio de inglés, teníamos que colocarnos sobrenombres. Y a ya. mí me gustó un sobrenombre que era James. Entonces me puse James the Second. Genial. Y, y entonces creciste en un taller, en medio de un taller expresionista. Sí, así Y, es. y la poética y el arte aparecen en tu vida como figura. ¿En qué momento, Mario? Mira, yo creo que desde siempre, Desde siempre. sí. Me acuerdo de chico, era la época en que se iban a ver 3 películas al cine, iba con mi mamá, ¿Ya? este, después con mi hermano, tengo un hermano mayor, iba Ah, con él y con amigos, y eso me impactaba enormemente. También las radionovelas que escuchaba mi mamá. ah, Ella se emocionaba enormemente y yo junto con ella. de más. Sí, y después empecé mucho con la lectura, Ajá, me encantaba mucho la lectura en general, de cuentos, de novelas, de poesía. perfecto. Bueno, y después me fue acompañando en todo momento, ¿no? Bien. Ujú. Y dedicarse al psicoanálisis, ser psicoanalista, Sí. ¿qué significó para ti, Mario? Bueno, este año se cumplen 50 años como psicoanalista y como psicodramatista. Genial. Siempre pensé cuando empecé a dedicarme a estas cosas que esta relación entre la psicología y el teatro podían unirse entre esta aproximación al psicoanálisis y al Sí. psicodrama. Ajá. ¿Y el Este, psicodrama? ¿Cómo entraba? el psicodrama entraba por ya te decía que en la época que, bueno, siempre hice teatro, digamos. Sí. Cuando era estudiante de medicina,
hacía cursos de actuación con algunos de los directores de teatro, y después seguí haciéndolo, después hice cursos ya de dirección de teatro. Entonces estaba como muy, muy metido en esa inquietud, ¿no? Entonces sería el ser humano, y las manifestaciones del ser humano. Perfecto. Y yo creo que había un elemento muy importante que eran las incógnitas en relación a mi padre. Mi padre contaba muy poco de su historia familiar, y de la guerra, y de los que murieron ahí en Europa, en Auschwitz. Él tenía un silencio muy particular. Ajá. Y yo creo, es una interpretación que hago sobre mí mismo, yo creo que el arte está relacionado con poder encontrarle otras significaciones, encontrar otras palabras a aquello que no lo tenía. Perfecto. Y me parece que el psicoanálisis está relacionado con eso también, ¿no? Como que la interpretación psicoanalítica, cuando no es jugada de modo dogmática, sino cuando es jugada en la relación con el otro, Ajá. es poder encontrar también otras historias, encontrar algo así como lo que dice Freud de la novela familiar. Perfecto. Y se entrecruza la novela familiar, sería mi novela familiar personal, Sí. de mi propia historia, con las historias de los otros. Perfecto. Uh-huh. Sí. Mario, y las ideologías, ¿cómo te viviste las ideologías, las grandes causas, el mundo social? Bueno, la En tu viví época muy, de estudiante, adolescente, joven. la viví muy, pero muy intensamente. Yo recuerdo que bueno, que ya en quinto año del colegio secundario, que era el último año del colegio secundario, Ajá. previamente, en cuarto año del colegio secundario, en la Argentina, fueron las luchas entre la llamada enseñanza libre y la enseñanza laica, que Okay. era la defensa de la educación frente al avance de la educación religiosa. Entonces, Ya. y a la libertad por la educación en general. Y ahí hubo grandes luchas en ese momento en las que ahí empezó mi participación en la vida estudiantil como la participación política estudiantil. Perfecto. Y al año siguiente me adherí al marxismo. Ok. Entonces me acuerdo que había leído un libro, no sé, creo que se llamaba Principios Fundamentales de Filosofía. Ya. El autor era Politzer, y yo con esas 100 páginas que leía en ese momento, creía que sabía todo. Ok. Me había transformado, bueno, en alguien que luchaba por la verdad, por la justicia, por el ser humano y demás, pero también en un dogmático que le discutía al profesor de lógica, que era un tipo amoroso, y yo como criticando lo burgués de Kant. Ya. Pero quiero decirte que Lindo. bueno, que el marxismo, el comunismo, en fin, en mí fueron muy importantes y participé en luchas estudiantiles y democráticas, populares. En la Argentina hubo golpes de Estado desde Sí. el año 30, así que las libertades democráticas estaban suprimidas en distintos periodos, ¿no? Vulnerado. Hasta la dictadura militar ya que fue, que sobrepasó todas, que fue Bien. la que tuvimos entre el 76 y el 82. Ajá. Así que yo participé en todas esas luchas. Este, estuve en la cárcel durante un tiempo, a los 19 años, Okay. una cantidad de meses. Bueno, hasta que no sé si me pude ir alejando del dogmatismo que tenía
Partido Comunista, Ajá. y pude seguir pensando lo social, lo sociocultural, independientemente y en relación al psicoanálisis y a las máscaras, y bueno, y a otras teorías Y sería. otras teorías. Lo que me quedó especialmente, Sí. por eso lo de la errancia es muy importante, lo que me quedó es una especie de alergia contra el dogmatismo. Ah, genial. Y cuando yo veo que, bueno, de las prácticas que tengo de distintas cosas, pero por ejemplo, en relación a lo que decías del psicoanálisis o del psicodrama, cuando veo que hay gente que se agrupa endiosando al creador o a quien sea de esas disciplinas, en general me alejo. Ah, Tomo perfecto. distancia, estoy en una, como decía Borges, en una actitud más escéptica, Ajá, y tomando esas verdades y deconstruyéndolas e investigándolas. perfecto. Sí. Pero para mí lo social fue y sigue siendo algo muy importante. Formó parte de mi vida durante mucho tiempo y sigue formando parte de mi vida. Y sigue No formando. existe la subjetividad Ajá, individual ni grupal por fuera de la subjetividad social, por fuera de las problemáticas de la cultura en ajá. general, bueno, y esas cosas. Y de la filosofía, hay un autor que a mí me gusta mucho, Sí. que es un filósofo francés contemporáneo, que se llama Nancy, que uno de los libros que tiene se llama Ser singular plural. ¡Qué lindo! Sí. Es un libro maravilloso. De más. Mario, ¿y el cuerpo? El cuerpo, la corporeidad. Mira, el cuerpo bien, Cuerpo, tu cuerpo, tu corporeidad. mira, el cuerpo bien porque estoy muy cómodo acá con ustedes. Estoy tomando un té calentito, así que me siento muy bien. Genial. Y bueno, ahí hay la relación cuerpo-alma, este, como si el cuerpo fuera la escultura del alma, o si no existe el alma por fuera del cuerpo. Ajá, Así que, bueno, también fue, si yo en un momento investigaba algo del cuerpo a través de la biología celular, sí. luego cuando pasé este, al escenario, Ajá, incorporar el sí. escenario como espacio, también fue como concepto. La Perfecto. escena como esquené, la palabra escena viene de la palabra griega esquené, que es Ajá, territorio, como un espacio, espacio de un templo, espacio de una casa, donde es un lugar donde se revelan verdades del ser humano y verdades del cuerpo. A mí me gusta nombrar mucho una frase que decía Antonin Artaud, que era un creador del teatro, un teórico, que él decía, el actor es un poeta fisiológico. genial. Así que esa frase me parece una connotación extraordinaria. Entonces siempre bueno, que yo trabajo como psicoanalista, con el mundo interno y las distintas conceptualizaciones, para mí siempre está presente en la relación con el otro el cuerpo. Perfecto. Y el cuerpo está presente, ubicados en hoy, el cuerpo está presente no solo en lo presencial, Ajá. sino está presente también en lo presencial de la virtualidad. Como ahora. Como ahora, en este momento. Cuando Ajá. vos decís, bueno, dando tumbos o una cosa por el estilo, yo bromeo sobre esto, pero creo que está muy presente. Y aparte, es como si estuviéramos descubriendo
en una medida mayor el tema de lo que son las imágenes. No, no aparecieron las imágenes en este momento, pero aparecen como las distintas transformaciones, por ejemplo, que hubo en la historia del cine, cuando empezó el cine y el cine mudo y después el cine sonoro y las distintas técnicas y modalidades. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta de la riqueza, de la subjetividad, de la riqueza corporal que hay en esto presencial. Claro, al mismo tiempo es verdad que se pierde el contacto corporal directo, pero Sí. ahí es importante no caer en la melancolía de lo perdido, sino Ajá. también poder saber que hay un aumento también de la presencia del otro. Perfecto. Como abrirse el espacio a las posibilidades, ¿no? Infinitas, Totalmente, ¿cierto? Ujú. totalmente. Y la melancolía, ya que la menciona Mario. Mira, yo hablando del tema, lo relaciono con el tema del cuerpo, a mí Sí. me gusta mucho caminar y correr. Entonces siempre le estoy escapando a la melancolía. Ah. La escapo con cuerpo. No, viste que hay algunos autores que dicen bueno, que siempre hay un aspecto de la melancolía. Y hay un artículo de Freud muy importante que se llama Duelo y Y Melancolía. melancolía, sí. Sería como que la melancolía está relacionado con los duelos, pero él habla ya como de un duelo patológico. Ok. Entonces, sería como, pero siempre estamos elaborando duelos. Siempre. Cuando vamos cambiando, cuando nace el niño, sale fuera de la panza y está viviendo y va creciendo y va cambiando su cuerpo y deja de tomar la teta y bueno, en los Sí. distintos momentos, cuando está solo dentro de la familia, cuando se empieza a socializar y sigue, ¿no? Como sigue Sí. con la adolescencia, con los adultos, con los cambios corporales, que yo digo que cuando se nace se tiene 1% de agua que no sé si es 95 o una cosa por el estilo, o Ajá. 90% de agua, y a Ajá. medida que vamos avanzando en la edad, va disminuyendo la proporción de agua, Sí. ¿no? Por más que tomemos agua, ¿Verdad? pero... O nos Así sumerjamos en el agua. relaciono la melancolía con los duelos, y por otro lado hay una, ¿cómo denominarlo? Una melancolía de creación, como que mucho del arte y de la literatura y de la poesía hablan del ser perdido, del amor perdido, de los Ah, grandes poemas, ¿no? Que ahora me acuerdo, me gusta mucho un verso de Neruda que dice, qué corto es el amor y que qué el árbol lástima olvida, el olvido. ¿no? Sí. ¿No? Como esos versos que son clásicos, Sí. ¿no? Siguen conmoviendo, ¿Cierto? sería. Es como Y atraviesan las células. claro, y eso es una elaboración grande sobre la melancolía, cómo los poetas elaboran la melancolía y cómo cada uno en su vida cotidiana, si no elaboras un duelo, no te podés mirar más en el espejo. Y Sí. el espejo es un lugar de recobrar eh, la propia identidad. Estamos Ajá. constantemente recurriendo al espejo, no solo por el narcisismo, en todo caso por lo que algunos hablan del narcisismo trófico, el narcisismo alimentario. Si no Ajá. seguimos realimentando ese narcisismo, la propia imagen, la imagen en el espejo y ahora la imagen aquí en el Zoom, Sí. en los videos y demás, bueno, nos sostenemos en relación a la imagen. Nos sostenemos en relación a No la... hay, no hay cuerpo por fuera de la imagen. Esto me inspiró
en un gran escritor cubano ya fallecido, gran escritor y poeta cubano, que se llamaba Lezama Lima. Ya. Que bueno, que tiene una de sus novelas más conocidas, se llama Paradiso. Ajá. Bueno, él tiene unas conceptualizaciones hermosísimas. Como tiene una prosa poética que me Perfecto, encanta. perfecto. No hay cuerpo por fuera de la imagen. Exacto. Y en ese sentido, Mario, la identidad, la imagen y las máscaras, ¿cómo se articulan? Sí, una cosa que te quería decir, que cuando vos continuaste dialogando sobre cuerpo e imagen, que nosotros hace unos años, creo que fue en el 2011, publicamos un libro que se llama Mapas del Cuerpo, Sí. como subtítulo Mapa Fantasmático Corporal, Ajá. que es el poder investigar, sería el ser humano como cuerpo y distintas modalidades, y que hay como una imagen del cuerpo que está relacionado con las imágenes de la cultura, está el esquema corporal que está relacionado más con la biología. Estos son conceptualizaciones que vienen de una psicoanalista que se llamaba Dolto, François Dolto. Adulto. Después está el mapa corporal, ¿no? Ajá. Los mapas del cuerpo, que tiene que ver, que está unido a estos conceptos, pero que está relacionado también con poder incorporar más las fantasías, la expresión. Las vivencias, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Así que, bueno, por un lado eso, vos me decías la relación entre imagen, cuerpo y máscara, me decías, Y espejo. y espejo. Mira, primero quiero decirte algo sobre el título de estos encuentros, que vos mencionaste al comienzo, la persona tras el rol, Sí. Y ¿no? yo me quedo, no hay cuerpo detrás de la imagen. ¿Por sobre Bueno, la imagen o detrás? En qué lugar, Mario? no, no, me parece que vos transformaste, haces bien, pero no es lo que yo dije. No, no tergiverses porque está grabado. Se me perdió tu imagen, Mario. ¿Dónde te fuiste? Me ofendí, me serví un poco más de té. No, yo no dije que no hay cuerpo detrás de la No, imagen. no, no, no dijiste eso. Es fantástico, pero tendría que pensar un poco qué estás queriendo decir. Pero yo digo que no hay cuerpo sin imagen. Sí, El cuerpo siempre está sostenido en alguna imagen. cierto. Así sea la imagen de la mirada del cuerpo de la madre en los primeros momentos. Bueno, también diría el cuerpo dentro del bebé, dentro de la panza de la madre. Ahí está Sí, sostenido por el cuerpo del otro, sí. ¿no? Y también por la imagen del otro. No me refiero solo a las imágenes, bueno, están incluidas las imágenes en las que la medicina se ha transformado e ha incorporado tanto los diagnósticos por imágenes, por Ajá, suerte, porque es un avance muy grande, aunque por otro lado hay corrientes que dicen dentro de la medicina que en función de las imágenes se pierde el cuerpo a cuerpo con el paciente y todo el tema de la clínica y de la semiología presencial. Pero lo de las imágenes y lo de digamos, la ciencia en general ha aportado mucho a la medicina. así es. Pero yo cuando tomaba esta frase que vos habías enunciado, la persona tras el rol, entonces
nosotros trabajamos mucho sobre la relación rol y máscara. Ya, Entonces pero acá en esta enunciación que vos hacés, la persona tras el rol, como si el rol fuera una máscara, perfecto. ¿no? Una máscara ¿qué hay detrás de ese rol? Ajá, ¿No? ¿Qué hay detrás de esa máscara? Hay otra máscara, otra y otra. Si la persona en su rol, si el profesional en su rol pierde, que eso es una transitoriedad, y queda fijado solo a ese rol, por ejemplo, el rol de arquitecto, de médico, de, no sé, de zapatero, eh, pierde algo mayor, que sí, son la, el intercambio de máscaras. perfecto. Porque quiero decirte, cuando se dice la persona, no es simplemente una esencia única que está detrás del rol, sino porque tomo la etimología de la palabra persona, que viene del latín, que viene de personare, que es una máscara, que se la llamaba personare para que suene, Para que con una suene. característica particular como en relación a la máscara del teatro. Perfecto. Entonces, la persona es una máscara también. Ah, Y esa máscara tiene otra máscara, otra máscara, otra máscara. El permitir, el fluir de máscaras permite el enriquecimiento de la persona y también el enriquecimiento del rol. perfecto. Mario, ¿y, y cómo en esta movilidad, en este viaje de máscara, aparece la lesión, la enfermedad, la disfunción? La enfermedad en términos de enfermedad biológica, esto que tú estabas leyendo cuando llegaste al psicoanálisis de las células que se reproducen y el cáncer y la psicología y por ahí la palabra histeria. ¿Cómo aparece la enfermedad? Bueno, hay un, hay un libro de Susan Sontag que creo que el título se llama Los mitos y la enfermedad. ¿Ya? No me acuerdo muy bien el título, pero lo parafraseo. Ajá, Como que uno podría pensar que la enfermedad tiene una realidad biológica por fuera del pensamiento o de los sentimientos de una persona. Por ejemplo, podríamos tomarlo así, algunos lo discuten, pero no importa, tomemos esa hipótesis en ese momento. ok, Hay un trastorno de la biología que la lleva a una persona hacia la enfermedad y cómo sostiene esa enfermedad durante X años de su vida y cuánto esa enfermedad u otra lo lleva hacia la muerte. ok. Pero junto con el aspecto biológico está el aspecto psíquico, el alma, El de, alma. de cómo alguien, porque la psicología, psiquis viene de alma, Ajá, psiquis en griego significa alma. ajá. Entonces, ¿cómo es el alma? ¿Cómo es la significación que le da la persona a esa enfermedad que tiene? Entonces ahí está muy relacionado. Según cómo Sí, lo toma, según cómo lo toma, así vive su enfermedad, como perfecto. encontrar otros sentidos. En este sentido, quiero decirte que, no sé si me desvío de la pregunta, por ahí no, que hay un gran libro, una gran novela que es corta, una novela corta, pero es una gran novela, Ajá. que se llama La muerte de Iván Ilich. Es Ah, una novela de León Tolstoy, un gran escritor ruso, ¿no? Que va contando cómo él va teniendo un cáncer y era como un burócrata, un tanto autoritario y demás, y cómo en la conciencia de la enfermedad y la conciencia del acercamiento a la muerte se va humanizando. ah.
¿no? Entonces sería el poder humanizarse en esos avatares de la vida y de la enfermedad, bueno, forma parte, digamos, del tema del interrogante sobre la omnipotencia, la elaboración del duelo sobre la omnipotencia del Perfecto. cuerpo, que por ahí lo creemos eterno y no lo es, sino que está Ajá, cambiando constantemente y forma parte de la vida del ser humano también la enfermedad. Y de los sí, límites. cierto. Yo siempre quiero a ver si puedo entrar en el ballet del Teatro Colón, pero Ya. todavía me siguen rechazando. ¿Pero por qué te rechazan? Bueno, después quise entrar en la NBA y tampoco. Escucha. Mario, y en esto de los límites, ¿cómo elabora las pérdidas, los duelos? ¿Cómo, cómo se viven las muertes? ¿Cómo has vivido la muerte de tus padres, por ejemplo? Ajá. Sí, mi madre murió de golpe. Ella siempre decía, tenía una cierta sabiduría, era una mujer muy de pueblo, no sé cuántos años del colegio cursó, era en una familia muy pobre, tenía Sí. una alegría de vivir muy grande. Ah, Ella decía, yo quisiera morirme de golpe ya. y no tener una enfermedad larga. Ella igual tenía algunos problemas cardíacos, tenía Ajá. algunos temblores de su edad, como se llaman los temblores esenciales, Sí. pero siempre nos decía, yo quiero que en mi entierro pongan una canción, ya no me acuerdo cuál era, que decía, blanca y radiante va la novia. ¡Ay, lindo! Ella tenía su romanticismo y ella se acercaba a la muerte, diría, con humor y con esa canción. Y con esa canción, como de ritual. Como un ritual, claro, Sí. como un ritual. Era una persona muy querida, de mucho humor. Fue, y que la verdad que, bueno, yo la quise mucho y la sigo queriendo, ¿no? Sí. Y mi padre era una persona mucho más torturado, diría, conflictuado, con, teniendo las persecuciones que tenía mucha de la gente en la época post, durante la Segunda Guerra y después de la guerra, de las guerras mundiales y del antisemitismo. Bueno, él tuvo una vida, diría, sufriente. Sufriente. Sí, sí. Creo que cuando vos me preguntabas por qué ser médico, creo que está relacionado con poder reparar algo de lo que no pudo ser reparado. Ok. Me parece que mucho de mi vida tiene que ver con eso. Ok. Yo digo, mi padre hacía muñecas, Ajá. y el trabajo de las máscaras es como la continuidad de ese hacer las muñecas. Ajá. Mi primer libro de poemas se llama Fardos de algodón, porque en la Ah, casa donde vivíamos, en una de las piezas, estaban guardados los fardos de algodón que después iban a rellenar a las muñecas. ah, Donde ahí jugábamos con mi hermano, que éramos chicos, como íbamos recorriendo las montañas, como San Martín, ah, el libertador de la Argentina y de libertador. parte de América, así que éramos grandes, grandes héroes, pero Eres. sobre los fardos de algodón. Ah, Si querés, te muestro una de las muñecas que ya. hacía mi padre, que tiene, que la tengo acá. Bueno, Mario fue a buscar muñecas para mostrarnos. Una muñeca. Una muñeca. Sí, a ver si se ve.
Se ve. Sí, Es una muñeca rellena de algodón. sí. Linda, de aquella época. De aquella época, sí, sí, Ajá. sí. Conservo algunas de las máquinas que él usaba. Las máquinas eran algo maravilloso, Ajá. ¿no? El ruido que había en esa casa era como una especie de sinfonía expresionista, digo yo, Ay, qué lindo. ¿no? Sí, sí. Sí, Y en sí. medio de ese quehacer de tu padre que hacía y hacía muñecas, él vivía como un hombre torturado. Y diría que sí, él tenía alguna relación con la música, con la lectura, pero era alguien que vivía como que el cuerpo, en su cuerpo estaba encarnada la persecución. Ah, ok, Bueno, yo lo quise muchísimo, lo sigo queriendo, ¿no? sin duda. Este, no fue fácil la vida con él, Ajá. este, pero fui entendiendo mucho de las cosas y de su dolor, Y de su dolor. y yo digo que en su mirada había como un universo Sí, que sigo yo tratando de develar, que no es el universo solo de él, me parece que está relacionado con con el universo y la cultura de la contemporaneidad, de la historia sería. sin duda, sin duda. Mario, y el silencio y tu silencio. Sí, te quisiera preguntar, ¿por qué me preguntás por el silencio? Te pregunto por el silencio porque me quedo con el silencio de tu padre que jamás habló de su vivencia previo a llegar a la Argentina, a su Sí, vivencia en sí, Europa. Y sí, me pregunto por ese silencio asociado a que tú estuviste preso. sí. Sí, Esos silencios. sí, él no habló todo, habló una parte, diría, le dio palabra a algunas de esas partes y lo otro fue su cuerpo, Su y su cuerpo. expresión y sus gestos, Ajá, ¿no? Para mí el silencio es algo muy importante para mí, sí. pero hay silencios que podrían ser de dolor, de sufrimiento, y hay silencios más de placer, silencios meditativos, Sí. silencios de creación. Ajá. Mm. Eh, yo incorporo mucho el tema del silencio a mi vida, a mi relación con el arte, al tema de la cura. De la cura. Ujú. Está como muy incorporado. Me permite la escucha. La escucha sería un silencio respetuoso de la escucha del otro y permitir que se inscriban, sería en el espacio de la relación con el otro, las palabras dichas o no dichas. Por Sí. otro lado, tengo un concepto del silencio que, bueno, como hablan los músicos, que es una parte muy importante de la música, de los sonidos, o el espacio en blanco, o el espacio vacío de los arquitectos, o la página en blanco en la pintura. Ajá. Yo creo que son elementos, como el tema del ser y la nada sería. Sí. Sí. Mm, sí. Eh, Mario. Es como un silencio, es como un silencio de creación. Yo en algún momento empecé a publicar algunos libros de ensayo, uno de ellos se llamó Poética del Desenmascaramiento,
y el otro se llamó Poética de la Cura. Entonces, el silencio está relacionado con la poiesis, que es creación, con abrir espacios de silencio como para permitir que algo del ser pueda cobrar imagen, pueda cobrar algo de figuración. Y no asustarse si en algunos de los modos de expresión esa figura nace y luego desaparece, como en las artes llamadas efímeras, como la danza, el teatro, y otras que puedan seguir estando, como por ejemplo en la literatura, en el cine, como la persistencia de la imagen. La persistencia de la imagen. El concepto de la persistencia de la imagen es como central en el concepto del cine también. Perfecto. Sí. Mari, la trascendencia, a propósito de la persistencia de la imagen. Bueno, yo creo que hay una relación muy, muy intensa entre inmanencia y trascendencia. Sí. ¿No? Como, bueno, Deleuze es un filósofo que ya falleció, contemporáneo, tiene un artículo que se llama algo así como la inmanencia, lo parafraseo, no me acuerdo bien, la inmanencia como un absoluto de vida, o como una intensidad, diría, lo traduzco, lo parafraseo. Perfecto. ¿No? Entonces él hablaba mucho de la fuerza, de la inmanencia. Yo lo trabajo mucho con la potencia del ser, la potencia de la escena, y que eso permite trascender. ¿En qué sentido trascender? Sería poder dar ese espacio al otro. Trascender es permitir que el otro esté presente en uno y uno en el otro. Perfecto. Yo recuerdo mucho una frase de un poeta argentino, Juan Gelman, que él, cuando recibió el premio Cervantes en el discurso, que bueno, que se consigue en internet, ¿no? Ajá. Él hablaba de San Juan de la Cruz. Para Ya. mí San Juan de la Cruz está entre los mejores poetas de la historia, ¿no? Y él decía que San Juan de la Cruz hablaba de la relación con Dios, ¿no? Y que ese era el lugar de la trascendencia en él. Y Hellman parafrasea mucho a San Juan de la Cruz, Ajá. ¿no? Y lo admira y lo quiere, claro, del siglo de oro español. Entonces, pero Hellman decía, yo lo que añoro él estaba en el exilio, en México, cuando decía, yo lo que añoro son mis seres queridos, mi familia. Ajá. Como si San Juan hablaba de Dios y él hablaba de estos seres queridos. Pero Ah, también podríamos pensar que en esos seres queridos estaba Dios o estaba el Espíritu. perfecto. Y bueno, yo siempre que viajo, el arte religioso, no solo cuando viajo, el arte religioso me es muy importante, me es muy importante. Así que no sé si te hablo, si me explayo sobre la trascendencia, pero me parece que tiene que ver con esto. Borges decía que él era agnóstico. Ya. Yo no sé cómo definirme, pero Ajá. creo que la idea de Dios y de la religión es una creación cultural extraordinaria. Genial. También podría decir
no es que Dios ha creado al hombre, sino al ser humano, sino que el ser humano ha creado a Dios. ¿Cierto? Digamos, esa es una frase que me interesa mucho, Sí, pero la autonomía y de las imágenes religiosas me resultan muy atractivas. genial. Y conservo conmigo algunas de esas imágenes, y tengo algunos poemas religiosos. Por ejemplo, un poema Ah, de la Virgen. creando a Dios. Sí, sí, claro, claro. Poemas religiosos creando a Dios. Mario, eh, es como a propósito del tiempo, el tiempo se nos ha ido y ya estamos al final de nuestra entrevista. Yo me preguntaba, ¿qué íbamos a hablar en toda esta hora? Y bueno, si hablamos de elaboración de los duelos, para mí ha sido muy placentero el diálogo contigo, y te agradezco mucho. Mario, te agradezco infinitamente, pero además me quedo con estos espacios de el entre. Tú allá en la historia trabajando entre la reproducción mitótica, mirando el sol entre el día y el atardecer y la noche, viajando entre Sudamérica y Europa, y ahora viajando instantáneamente entre Argentina y Chile para tener esta preciosa entrevista. Así que me quedo con tu imagen, me quedo con tu vínculo y además me quedo en el silencio de permitirle al otro que se exprese. Bueno, muchas gracias. Para mí la palabra entre es muy significativa y la he utilizado como título para algunos de los grupos de estudio que he coordinado. Así que despidiéndonos con la palabra entre, me siento muy contento. Mario, gracias. Bueno, Muchas gracias a vos, gracias. a ustedes, a los que vean esta entrevista. Muy buena tu iniciativa.